Bienvenidas, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo capítulo de La Vulva de Venus. Hoy estoy con mi compañero fisio Tomás Bonino. Tomás es un fisio viajero, es formador y además tiene una empresa de formación, es ITEF, que me encanta el lema que tenéis. Si llegaste a nosotros es que buscas algo diferente. Es divulgador y además es coautor del libro Fisioterapia desde y para el movimiento junto con Joan Elphiston. Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Por aquí muy bien, la verdad. Estoy encantada. De hecho, tengo muchas ganas de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, antes de meternos un poco al jaleo, ¿hay algo más que quieras decir? Porque tienes muchas facetas. ¿Hay algo más de ti, de todas tus actividades que quieras comentar? Nada, yo diría que simplemente ser fisio pueden ser muchas cosas, entre ellas tratar pacientes en el día a día, por supuesto, pero que yo animo a la gente a abrir miras y abrir horizontes, que se pueden hacer muchas cosas en pos de la salud de la gente. Estoy contigo totalmente. Bueno, hoy yo te he traído a La Vulva de Venus para hablar de fisioterapia y consultas online. Yo últimamente yo he descubierto el mundo de la fisioterapia online, consultas desde hace ya tiempo, pero darle caña desde hace relativamente poco, pues sobre todo desde la pandemia y todo Con la esto, pandemia, claro. como nos ha pasado a muchos. Uh-huh. Y creo que puede hacer llegar a muchas personas que no tienen acceso o por circunstancias no les viene bien lo presencial, la fisioterapia, y que nos puede ayudar a muchos fisios a aprender a acompañar a estas personas, ¿no? Pero antes de meternos en el tema online, a mí el título del libro, que te confieso, me lo leí hace tiempo, pero no me quedé con el nombre del libro, Fisioterapia desde y para el movimiento, me parece una declaración de intenciones. Totalmente. Ahí está la idea. Total, ¿no? Entonces, antes de meternos al tema online, ¿qué quiere decir esto de fisioterapia desde y para el movimiento? Bueno, pues a ver, yo como tantos otros fisios en España, yo me formé en terapia manual, en todo lo que se te ocurra de terapia manual. Trabajé muchos años en camilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Trabajo pasivo. Yo tengo 22 años de experiencia, o sea que en aquella época, pues uno salía y lo que había era terapia manual, básicamente, ¿no? Lo que había para formarse. Y bueno, pues llegó un momento que me di cuenta que no estaba mal, que yo aliviaba a mucha gente, pero que faltaba algo, ¿no? Que faltaba el después o el acompañamiento, ¿verdad? Que era lo que realmente mejoraba a la gente, porque yo veía que la gente mejoraba un poco, pero volvía exactamente a lo mismo. Entonces, empecé a entrar un poco en el mundo del movimiento, que en fisioterapia, al menos en España, no hay o no había, y me tocó salir fuera, encontrar ideas, formarme fuera, y el título en realidad es el título de lo que la fisioterapia es originalmente o fue originalmente, que es utilizar el movimiento para mejorar el movimiento. Porque también nos hemos, al menos yo y creo que la mayoría de gente en España, formado con la idea de que si yo mejoro las estructuras de una forma, por ejemplo, pasiva, el movimiento va a mejorar automáticamente, o que yo tengo que tener bien los músculos para mejorar el movimiento, y desafortunadamente pues no es así, sino que para mejorar el movimiento hay que hacer y evaluar movimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí un poco el título. Y tú que viajas un montón, en general, en los países a los que sueles ir y ves a compis fisios, incluyendo, claro, España, Uh-huh. ¿crees que se hace fisioterapia por y para el movimiento? ¿O desde el Eh, movimiento? Desafortunadamente no. Desafortunadamente esto es mundial, ¿vale? Bueno, hay algunos países anglosajones que lo hacen un poco, pero quizá también un poco protocolizado por cuestión de seguros y rollos que en España, por suerte, no tenemos, ¿no? De esto de que te denuncian y rollos así. Pero en lo que es España y Latinoamérica, digamos, desafortunadamente no se suele hacer. Quizá algunas personas que vienen previamente, antes de ser fisios, del mundo de la danza o de algún mundo así, quizá lo hacen de otra manera porque, bueno, pues porque les llama, ¿no? El cuerpo les llama eso, pero desafortunadamente no. Y en España sí es cierto que está empezando a ponerse un poco de moda, por decirlo de alguna manera, y está genial, pero dentro del ejercicio terapéutico o el movimiento o la fisioterapia desde el movimiento hay como dos variantes o dos caminos, ¿no? Uno que se llama con orientación estructural, es decir, todo el movimiento que hace que, por ejemplo, un tendón está más preparado, un músculo esté más preparado y demás, que es muy importante y muy necesario. Y otro abordaje que se llama abordaje neuromotor,
donde trabajamos más la calidad del movimiento, lo que es el control motor, etcétera, que en España pues no está tan desarrollado o hay muy poca gente que lo haga. Así que nada, estamos un poco totalmente, diría que en pañales, desafortunadamente. Pero hay gente que está empezando a interesarse, por lo tanto el futuro próximo yo creo que es prometedor. Y además hay interés, porque me decías tú antes de que empezáramos a grabar que estás a tope, ahora estás en México y estás a tope de formaciones. Sí, casualmente, sorprendentemente, parece que la gente me empezó a conocer más por Instagram, que pues, es una vía simplemente, y se está interesando mucho la gente. Ya los hospitales públicos en España me han estado llamando, cosa interesante, porque ellos mismos saben que por el sistema que tienen, pues les es difícil implementarlo, pero aún así están muy interesados, y se está moviendo mucho, mucho el interés. Quizá en mi caso particular, que lo hago de una forma un poco diferente también, pues llama la atención, fíjate, no tanto a los fisioterapeutas jóvenes, recién salidos de la carrera, que quizá les interesa más un método o una marca, ¿no? Para intentar orientar su pensamiento, sino más bien gente, vamos a decir, con ciertos años de experiencia, que han visto que lo que hacen quizá o no les funciona del todo o quieren nuevas ideas, y me viene más ese público, gente con más de, diría que de 10 años en adelante de experiencia profesional. Qué bueno, y además que desde España que en lo público se busque este abordaje me parece maravilloso, porque uno de los problemas que hay aquí con lo público es el número irrisorio que hay de fisioterapeutas. Pero hablaba ayer o antes de ayer con una paciente que estaba ahí, que si terminaba con la parte de sanidad pública y tal, fisio suelo pélvico y todo esto, pero se le está quedando súper corto. Entonces al final Claro. va a seguir conmigo, pero que si el enfoque hubiera sido desde incluso a nivel grupal, que ya lo necesita y lo puede hacer a nivel grupal, hubiera podido seguir. Exacto, además hace poquísimo en Valladolid, en octubre, hubo un congreso que fue como, que está genial, que fue un congreso que se llama Congreso Internacional de Abordaje Activo del Dolor Crónico. Primera vez que se hace en España algo así, a raíz de un sitio en Valladolid de atención primaria que hacen precisamente este trabajo en grupo, ¿vale? Con educación del dolor y demás, que fue pionero, bueno, o es pionero, y bueno, pues en realidad ha estado bien, ha estado muy bien. Se ha juntado gente, que eso siempre es bueno, para charlar y para compartir ideas. Sí es verdad que el Congreso, en cuanto a abordaje activo, se habló poco, o sea, de actividad se habló poco. De hecho, estuvimos 3 días sentados, ¿vale? O sea, lo cual dice mucho, ¿no? Que a veces nos pasa que hablamos de movimiento, pero no nos movemos, que es un poco el factor importante. Pero bueno, es un puntapié, es un trampolín, yo creo, para empezar a concienciar todo esto del movimiento en fisioterapia. Porque es otra cosa curiosa, por llamarlo de alguna forma, en cuanto a los fisioterapeutas, por lo menos aquí en España, y es que a pesar de que principalmente uno de nuestros objetivos, bueno, objetivos no, uno de nuestros campos es trabajar con tema de dolor, el conocimiento de dolor, creo, porque yo he estado trabajando también en universidad en grado y tal, creo que esto está cambiando, pero el conocimiento del dolor que traemos de base no es tanto como debería ser. Desafortunadamente no, desafortunadamente seguimos claramente entendiendo que el dolor tiene que venir sí o sí de algo estructural, seguimos creyendo que el dolor crónico es un dolor agudo sostenido en el tiempo, y para nada, son 2 fisiologías completamente diferentes. Algunos sabemos que el dolor, especialmente de larga duración o persistente, no es estructural, pero tampoco sabemos qué hacer, ¿no? Porque, coño, si no es estructural, ¿qué hago? ¿No? O sea, es un poco ahí un poco el tema, cuando hay todo un montón de abordajes que desafortunadamente se desconocen o se conocen a veces desde la teoría, pero no cómo aplicarlo. Entonces estamos un poquito perdidos, es verdad, lo cual yo creo que es alarmante, porque habría que ver qué porcentaje de gente viene con problemas agudos estructurales a las clínicas, que son un porcentaje, evidentemente, pero yo creo que la mayoría de fisios en España o en el mundo tratamos gente con dolor persistente de algún tipo, ¿no? Entonces, o que fue una lesión real y se sostuvo en el tiempo el dolor, ¿no? Entonces, pues sí, estamos trabajando con dolor crónico en la mayoría de gente y no sabemos prácticamente nada de dolor crónico, o lo sabemos desde la teoría, pero no desde la práctica. Entonces, es alarmante también. Pero eso también bueno, pasa en todo el mundo, desafortunadamente. Bueno, por suerte, efectivamente, hay este tipo de iniciativas como el Congreso, como otra serie, o como personas como tú, que cada vez vais Se divulgando empieza a hablar. más Claro. que esto se puede y se debe hacer de otra forma. Y de hecho, de ahí también
llega al mundo del tema online, ¿no? Porque una de las frases que a mí me repiten, que me imagino que a ti te habrá pasado cuando empiezo a hablar o me preguntan qué hago y entre ello comento que hago consultas online de fisioterapia en suelo pélvico, es, uy, ¿y fisioterapia online? ¿Eso cómo se hace? Claro. Sí, la fisioterapia online, a ver, llama la atención desde el momento en que uno relaciona, uno, los profesionales, primero, y segundo, los pacientes, que la fisioterapia solo es contacto manual con la persona. Claro, evidentemente, si nosotros como profesión hemos transmitido, de hecho, si te das cuenta, los logos de las asociaciones y colegios profesionales siempre son dos manitos, ¿no? Y que las manos son nuestra herramienta y demás, y por supuesto que lo son y maravillosas. Pero, claro, si solo hemos transmitido que esa es nuestra herramienta y a los pacientes, evidentemente, a todo fisio que haya anillo, lo que hace es terapia manual, claro, sorprende que algo se pueda hacer online. De hecho, sería como hasta muy, no sé si difícil o imposible. De hecho, durante la pandemia, claro, estábamos en marzo de 2020, ¿verdad? Y empezó todo el lío. Bueno, yo llevo haciendo sesiones online desde hace muchos años por una cuestión de que como viajo mucho, estoy siempre en cada sitio y la gente que quería que yo les consultase, pues bueno, pues no había otra, ¿no? Y te hablo, ahora tenemos todos Zoom, pero te hablo de aplicaciones espantosas, que es que una que se llama Tango, no sé, yo he ido evolucionando pues como se podía, ¿no? Hasta que llegaron el vídeo de WhatsApp, eso ya era muy evolucionado, luego apareció Skype, bueno, nada, diferentes modelos, ¿no? Se fue mejorando la cosa. La cuestión es que cuando empezó la pandemia, todas las clínicas tuvieron que cerrar, pues ya sabemos todos, y muchos amiguetes me dijeron, oye, Tomás, danos herramientas. O sea, porque resulta que yo estoy en mi casa, el paciente está en su casa, hay gente que quiere consultar, pero no sé qué hacer, porque nunca he trabajado sin tocar a la persona. Entonces, claro, ¿cómo hago? Y me acuerdo que hicimos una especie de cursito, por llamarlo de alguna manera, con 20 amiguetes y amiguetas sobre el tema. Claro, para darles herramientas de... Entonces, es verdad que la fisioterapia online, primero, tecnológicamente es súper accesible porque hoy en día, pues por suerte es todo casi gratis. Pero sobre todo lo que cambia y para lo que es bueno la fisioterapia online es si tú sabes trabajar desde y para el movimiento, lo cual en realidad que estés en presencia o que no estés en presencia no cambia tanto, sí podrás hacerlo adecuadamente. Si tú trabajas solamente terapia manual y solamente terapias, lo que se llama intervencionistas, aunque no sea terapia manual, ¿no? Cosas que tú físicamente le haces al paciente y el paciente no hace nada, la verdad es que la telerehabilitación no te va a ser muy práctica, porque es que no te lo permite, evidentemente. Para que te hagas una idea, a veces la gente se sorprende, y yo siempre digo que yo cobro más por una sesión online que una sesión presencial. Y la gente dice, pero ¿cómo puede ser? Pero si no estás, si no sé qué. Mira, en presencial, aunque no toques, ¿vale? Tienes un montón de información muy rica que te permite el trabajo. Puedes comunicar muchas cosas no verbalmente que facilitan. Ves cosas en el paciente, etc. En online, primero, la gente tiene unas cámaras malas. Se pone en habitaciones pequeñas. No puedes ver un montón de cosas. Es decir, con mucha menos información, el objetivo es conseguir el mismo resultado. Entonces, para que en online te permita tener un muy buen resultado, a pesar de los problemas técnicos, que el wifi se va, que no ves bien, pues hay que poner más esfuerzo en el trabajo online. Entonces, aunque sorprenda, yo personalmente, por ejemplo, cobro más en online que en presencial. Yo personalmente al revés, pero porque también mi llegada al online, bueno, sí, mi llegada y mi forma de transmitir a los pacientes o el que me lleguen cada vez más pacientes online, pues ha sido de otra forma, ¿no? Yo llego también a raíz de pandemia y todo esto, pero en un momento yo decido que quiero que la mayor parte de mi actividad asistencial sea online. Bien. Entonces, bueno, pues cada uno al final hay que buscar tus... Yo eso lo dijiste en el curso, hiciste un curso en Madrid en septiembre en el que yo acudí, y lo dijiste en el curso y a mí también me sorprendió y me pareció que tenía toda la lógica del mundo. En ese momento me dieron ganas de subir las consultas online. Claro. Ten en cuenta de todas maneras que mi caso es un poco particular porque en realidad a mí accede gente de todo el mundo. Entonces, si lo piensas, dices, bueno, a ver, yo vivo en, no sé, una persona que vive en Miami, por decirte un sitio, y quiere acudir a mí. Pues si tuviera que venir a un sitio físico donde yo viviera, pues se gastaría pues un pastizal, ¿no? Porque decir, entonces, en vez de eso, yo pues le cobro lo que le cobro online. Entonces, es una realidad un poco particular, es cierto.
Claro, efectivamente, al final, por si hay fisios que nos escuchan, pues que cada uno cree la estrategia en ese sentido para desarrollar su consulta online como crea que conveniente en función de sus circunstancias. Totalmente. Ujú. ¿Tú ves que hay algún límite que impida que un paciente pueda acceder a ti a nivel online? Es decir, lo mismo hablas con un paciente y hay alguna característica en concreto y digas que no te puedo tratar online. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay casos que lo online no es tan conveniente. Yo diría que pacientes, vamos a decir, con cierta gravedad, con cierto nivel de discapacidad real, ¿vale? Es decir, gente que, por ejemplo, si se te cae, ¿qué haces? ¿No? O sea, gente que está en procesos de rehabilitación realmente más complejos, por decirlo de alguna manera. Se me ocurren pacientes neurológicos importantes, se me ocurre gente que sí realmente requiere una ayuda real y una intervención de otra persona que esté físicamente ahí. Se me ocurren adultos mayores con altos niveles de disfunciones. Se me ocurre, no sé, ¿a ti qué se te ocurre? Este tipo de pacientes. A mí, por ejemplo, a nivel de suelo pélvico, Ujú. eh, pues a lo mejor con un tema de cicatriz, pero claro, esto es un tema también más agudo, una cicatriz a nivel de episiotomía. Exacto, Igualmente se me ocurren también estrategias para tratar, pero es cierto que, por ejemplo, la cicatriz de episiotomía muchas veces causa rechazo, incluso a que te la toques tú misma. Entonces, totalmente. ahí veo que hay veces que es mejor que te la toque alguien, que sepa, que tú confíes, para que Claro. luego vayas tú a dar esa seguridad, ¿no? Entonces sí que efectivamente también veo Sí, sí, casos en los que... hay casos que no, pero sí te digo también que, mira, en pandemia, como todo el mundo se puso con el tema de la telerehabilitación, hasta pandemia, lo que es estudios de la efectividad, había 22 en todo el mundo, nada más, ¿vale? Ujú. Hasta antes de pandemia. Ahora, claro, como se hizo tanto, hay muchísimos estudios, por suerte, de la efectividad y la idoneidad de esta historia. Entonces, hoy se sabe, por ejemplo, que las personas que acuden directamente por telerehabilitación son gente que como lo hacen por telerehabilitación ya saben que les toca trabajar a ellos. O sea, Efectivamente. ya son gente, potencia muchísimo la autogestión que se llama, que al fin y al cabo es el objetivo de nuestra profesión, ¿no? O sea, que no dependas de mí. Entonces, ya eso hace que la gente entienda que el profesional no va a ser más que un guía, que en realidad es lo que deberíamos ser también en presencial, porque nos cuesta un montón aceptarlo. Pero bueno, que cuando estás en tu casa y ves al profesional o en la camarita, pues sabes que te toca a ti o no lo va a hacer nadie. Entonces, la televisión aumenta mucho eso, la autogestión, la adherencia terapéutica, la participación en el tratamiento, etcétera, etcétera. Que en la mayoría de pacientes es un factor que cuando vienen a presencial vaguean un poco, pero también porque nosotros les hacemos todo. Sí. Sí, o sea, es una especie de círculo vicioso en el cual yo siento que tengo que intervenir, como yo intervengo, el paciente se deja, y como el paciente se deja, al final yo intervengo y así estamos toda la vida. Ujú. Mm. Sí, yo es una de las cosas que me ha gustado y me ha sorprendido por otro lado de las consultas online, cuando yo viendo luego estudios, efectivamente digo, "Jo, es que esto confirma lo que yo he ido viendo. Es esa autosuficiencia que van desarrollando los pacientes, que viene de otra forma, que cosas que en presencial a lo mejor me lleva tres sesiones, con esto ha sido dos y he dicho, ostras, pero ¿cómo puede ser esto? ¿No? Y creo que tiene que ver totalmente con eso. Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que en suelo pélvico, la valoración, una de las partes de la valoración suele ser intravaginal, a no ser de que no sea posible hacerlo por el motivo que sea. Entonces tú haces una valoración intravaginal, la fisio con sus manos, con sus dedos, toca, con ecógrafo, con lo que sea, ¿no? Bueno, todo eso al final es complementario en un momento dado. Y cuando yo me empiezo a plantear las consultas online, digo, a ver cómo puedo hacer esto, pues voy a empezar Claro, a probar autotest, ¿no? Entonces le doy la guía a la paciente de lo que tiene que hacer, lo que me tiene que transmitir a mí. Y, y de repente digo, es que como herramienta, pues de nuevo, para todo esto de la autosuficiencia y bla, 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 es de lujo, porque esa ya se la queda para toda la vida para decir, oye, a ver cómo es mi totalmente. suelo pélvico en esta temporada que acabo de pasar, no sé qué. Ujú. Y es que me empecé a plantear hacerlo presencial también. Totalmente. Es que, a ver, lo bonito de lo online es que te obliga a realizar una serie de test y demás que realmente es tan autosuficiente que eso es transferible perfectamente a la presencial. Ujú, Por ejemplo, tú fuiste paciente mía también en ujú, presencial, estuviste en Madrid, y
la consulta podría haber sido online. Sí. Es decir, yo no hice nada contigo que no pudiéramos haber hecho online directamente. En el sentido de, te expliqué una serie de cosas, ¿no? Bueno, de lo que te ocurre. Y la sesión consistió en ver, o sea, practicar y entender los ejercicios. Estaba hablando de online, para que quien nos escuche. O sea, María vino online, presencial, perdón. Los ejercicios que querría que hicieras como evaluación, que son los que vas a hacer como tratamiento. Eso fue el test, eso fue la sesión. Y además los grabamos con tu teléfono para que te los lleves. Bueno, eso mismo es lo que yo hago online. ¿Y qué hacemos? Esto, Zoom, tú ahora mismo, por ejemplo, estás grabando esta conversación, pues yo hago exactamente lo mismo. Yo pongo a grabar toda la sesión, ¿sí? Y después se la paso al paciente. Entonces, lo online permite eso, que tú grabes toda la sesión y después se lo pasas al paciente y el paciente lo vea cuando quiere y lo vea con quien quiera. Ojo, ojo, a muchos profesionales esto no les gusta porque se ve tu trabajo profesional y ese trabajo se lo puedes mostrar a quien tú quieras. Entonces, hay que estar muy seguro y muy confiado de lo que uno hace para exponerse a ser grabado la hora entera y que el paciente lo tenga en su poder. Habría que preguntarle a cuántos médicos y cuántos fisios estarían dispuestos a eso, porque eso es un examen diario, ¿sí? Porque tú en tu consulta y tal, pues estás ahí, no te ve nadie y bueno, pues pase lo que pase, dices, bueno, nada, pero cuando estás grabado es otra cosa. Entonces yo animo a que además lo hagamos grabado y es más, alguna gente me lo ha preguntado, ¿por qué no lo hacemos en presencial? ¿Por qué no ponemos una cámara y hacemos la sesión grabada? Ya no solo por el paciente, sino incluso por uno mismo, ¿no? Porque cuando uno se ve a posteriori, aprende y quizá dice, ¿y para qué he hecho yo eso? ¿No? O sea, no me podía haber ahorrado eso. O mira eso que le comenté, ¿para qué se lo dije? O al revés, uy, fíjate la cantidad de nocebos que he dicho durante la sesión sin darme cuenta, que es también muy, muy común y muy humano. Tampoco pasa nada, no tampoco vamos a martirizarnos. Pero bueno, pues yo creo que el online permite la distancia, permite entender que los ejercicios que se aprenden son los que se lleva la paciente, que es lo mismo que haríamos en presencial, y que se grabe. Exacto. Sí, y además ahí me das pie a hablar una cosa, una confesión que te quería yo hacer. Tú Ok. tienes una formación formación online en telerehabilitación, que son 21 casos clínicos, con otra, o sea, de hecho, creo, porque lo he estado bicheando antes, 25 horas de formación, 22 de casos clínicos y 3 de cómo hacer la consulta, entiendo, de cómo hacer la consulta Claro, online. o sea, esa cosa, bueno, eso surgió en pandemia, ¿vale? Hacerlo formación. Simplemente yo tengo casos online, pues como pacientes tiene una persona normal, tengo un montón, ¿vale? Y miles de pacientes. Entonces, es un cursito que son pues 2 horitas al principio, dividida en vídeos cortitos para que sea masticable, de, oye, las características del online, cómo se hace, qué hay que tener en cuenta y bla, bla, bla. 22 casos clínicos, o sea, 22 sesiones completas y luego al final, una horita al final, también dividida en horitas, en vídeos pequeños, sobre, pues oye, detalles, ¿no? Pues lo fiscal, lo legal y todo este rollo que también obviamente es muy importante. Y bueno, pues que yo sepa, es el único curso donde se exponen casos clínicos reales. De, oye, mira el trabajo, tú míralo. Y saca lo bueno, lo malo. Obviamente en cada sesión hay cosas mejorables, por supuesto. Pero bueno, un ejemplo de cómo se hace. Pues me pareció, y me sigue pareciendo, un puntazo, porque, o sea, yo no sé tú, pero yo cuanto más he aprendido de luego a manejarme en sesiones, viendo a otros fisios, yo he tenido la suerte de estar en clínicas o hacer prácticas con fisios que sabían o que saben mucho de tema de suelo pélvico y tal, y he aprendido con diferencia incluso de cualquier curso específico de suelo pélvico. Y de Totalmente. hecho, la confesión que te tenía que hacer es que me ha Ok. inspirado tu curso para hacer mi propio curso también de casos clínicos enfocados a suelo pélvico. Y esta reflexión que estabas haciendo, yo lo estoy pasando, porque yo ahora mismo estoy en proceso de grabar sesiones y claro, me paro a pensar y digo, ¿y quién verá esto? ¿Y qué van a decir de lo que hago, dejo de hacer? ¿No? Entonces también para mí, y luego todo esto de volverme a ver las sesiones y decir, qué guay esto, esto no tal, me parece una autoformación para mí mismo, o sea, que por lo que sea no sale el curso al final, todo el proceso que estoy haciendo, voy a sacar un montón de información. Totalmente. Yo creo que esto, en este sentido, es lo mismo que dar clases, ¿vale? Cuando tú das clases, de lo que sea, ¿vale? Pues tienes que saber, además, se nota mucho cuando el profesor todo lo que sabe es lo que está dando,
o cuando el profesor se nota que sabe mucho más y que te está contando lo que corresponde al curso, ¿no? Es decir, tú cuando das clases tienes que saber un montón y tienes que tenerlo muy mascado y se nota quien no lo tiene, ¿no? O sea, está claro, y practicado. Pues en lo online un poco lo mismo. Es verdad que cuando uno se enfrenta a grabarse y a exponerse, pues oye, claro, los demás pueden tener sus críticas, por supuesto, y pueden decir, oye, pues esto no lo haría así yo y está perfecto. Entonces, sí es cierto que hay que tener, primero, poca vergüenza. O sea, tener un poco sin vergüenza siempre ayuda un poco, pero sobre todo tener mucho conocimiento detrás. ¿Vale? Es decir, yo ayer, creo, ¿no? Os mandé, bueno, os cuento Sí. yo todos los grupitos de cursos que tengo, hacemos un grupo de WhatsApp y por lo general yo incluso 6, 7, 8 años después sigo mandando información, ¿vale? Es decir, gratis, porque creo que la información ayuda y la confianza es buena. Entonces, os mandé, por ejemplo, una sesión ayer, creo antes de ayer, de una paciente donde se ven todos los efectos nocebos y todo lo que solemos hacer mal en fisioterapia y la sesión fue charla de 1 hora. Estuvimos charlando 1 hora, no hicimos nada en concreto, pero yo creo que es un ejemplo de cómo a veces simplemente trabajar sobre efectos nocebos y sobre miedos puede aportar un montón. Pero claro, eso si no lo tienes grabado, y sucede, imagínate que sucede, porque sucede, ¿no? En las clínicas de cada uno de nosotros, momentos que dices, madre, lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, qué bueno sería tener grabado esto como ejemplo. Pues grábalo, ¿sabes? Claro. Grábalo y quédate con eso. Sí, Ujú. sí. Muy interesante. Mm. Sí, he empezado a ver, lo mandaste ayer, no he empezado a ver esta mañana, pero no me ha dado tiempo a verlo completo porque hubiera estado guay también verlo de cara a esto por si me da alguna otra idea más. Y sí, sí, a mí me pasa también en consulta, pues estaba pensando justo ahora en una consulta presencial, que además no es solo saber mucho por todo lo inherente a, sino, por ejemplo, me pasaba ayer, creo que fue con una paciente que ya tengo de otras, o sea, la tengo mucho cariño además, una mujer de 73 años, una maravilla. Y bueno, ya estamos haciendo sesiones otra vez por otras historias. Y bueno, me empieza a contar, algunas es relacionado con el suelo pélvico, empieza a contar algunas cosas que ya tiene, que le vienen, que le dijo, yo que sé, el ginecólogo, el médico en su momento. Es como, ah, vale, pues yo esto lo anoto. Te voy a contar ciertas cosas, pero no te voy a desmontar así de esto de primeras, porque ¿no? Lo mismo va a dar un choque. Entonces ahí eh, no solo es los conocimientos que tenemos de la carrera, de tal y cual, lo que conocemos de otros fisios y todo esto, sino luego esto que nadie nos enseña de, que además es lo que tú nos ponías, no sé cómo lo ponías, que se ve todo el contexto del paciente y todos los nocebos y todo Sí, esto, ¿no? hay algo, mira, hay un par de críticas que tenemos que hacer a nuestros estudios de base, y no pasa nada, todos hemos pasado por ellos, que son una, por ejemplo, respecto al movimiento, ten en cuenta que nosotros, como fisioterapeutas, tenemos 0 minutos de formación en movimiento. 0. Es decir, la carrera no implica que tú entiendas de movimiento. Porque, cuidado, biomecánica o el Kappanji es fisiología articular. Que, de hecho, el nombre del Kappanji es ese, ¿vale? Fisiología articular. O sea, cómo funciona cada articulación por separado, que es muy importante, por supuesto, pero es por separado. El Kappanji, que fue un tipo que aportó muchísimo, por supuesto, para su época, no está conectado al sistema nervioso, por ejemplo. Entonces, y no tenemos, en general, quizá en alguna carrera de alguien que nos está escuchando, pues quizás sí, alguna universidad, algún profe, pero en general, como temario, no tenemos movimiento, o sea, cómo se conecta el cuerpo. ¿Sí? Eso uno. Como decías antes, tampoco tenemos una buena formación en dolor. ¿Vale? Pero lo peor, y eso nos pasa a nosotros y a los médicos, ¿vale? O sea, estamos igual de jodidos en ese sentido, no tenemos formación en comunicación efectiva. ¿Sí? Hoy sabemos, y se está poniendo súper de moda, por suerte, todo este tema de comunicación, cómo hablar con el paciente, bla, bla, pero sigue sin haber formación. ¿Vale? Todo eso, si no se te da, pues, se aprende. Eso se aprende en comunicación, efectivamente. Y, por ejemplo, el otro día hablaba con unos amigos que están habiendo los grandes autores de los papers, están empezando, por suerte, pues, a hablar del tema contextual, del tema de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, hay un tipo que se llama Dale Carnegie, que en 1936 sacó un libro con un título un poco extraño, que es algo así como Cómo hacer amigos y Influir en las persuadir personas. influir en las personas, hombre, que el título hoy es un poco raro, pero que Sí. el tipo ahí puso ya todo lo que hoy estamos hablando como dejar hablar, primero hablar en positivo, después no sé qué.
es un libro clásico que tiene casi 100 años, bueno, 80 y pico años, y que ya lo decía todo y que es un libro súper conocido, ¿vale? En el mundo de la comunicación. Entonces, esos 3 aspectos que las carreras no se estudian, bueno, pues ok, no pasa nada. Pues después tampoco. Es decir, cuando se dice hay que ser empático con el paciente, no, no se trata de eso solamente. O sea, ojalá fuera tan fácil. ¿Sí? No se trata de escuchar. Escuchar, 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 sí, escuchar y qué. ¿Y qué hacemos después? O sea, escuchar está muy bien, es esencial, no interrumpir, pero hay un montón de factores que, uno, se aprenden, se pueden estudiar, ¿vale? Eso uno. Y dos, una frase que me quedé yo el otro día que dijo un compañero que me encantó, que es algo así como, si un fisioterapeuta solo sabe de fisioterapia, nunca va a ser buen fisioterapeuta, ¿no? Por más que seas un crack, porque esto se trata de humanidad, o sea, es un humano tratando a otro humano. Entonces, y no es que la edad y la experiencia te dé más humanidad, para nada, porque hay gente joven que tiene más experiencia vital que gente con mucha experiencia. Entonces, es entender que es una profesión compleja, que tiene muchas cositas y que la comunicación es clave. Entonces, escuchar, sí, pero bueno, ¿qué? ¿Escuchar qué? ¿No? Y luego decir qué. Y luego poner cara de qué. Y luego nombrar qué. ¿No? Pues bueno, pues eso estaría bueno formarnos un poquito. Que ojo, el área de la comunicación pública, esto te lo da todo. Todo. Sí, o sea, cómo hablar en público, que si te haces una mínima búsqueda en YouTube, solo en charlas TED tienes 17 charlas TED de diferentes factores de cómo hablar en público. Entre otras cosas que tú dices que yo hago ahí de todo, yo tengo una formación en comunicación efectiva hace un montón de tiempo y me dedico a eso paralelamente y eso se estudia y tiene sus trucos y tú, por ejemplo, cuando ves a un profe que te llega, que te engancha, que te gusta, lo haga voluntariamente o no, tiene unas características que son estudiables, son fácilmente repetibles, ¿sabes? Y cuando tú como paciente vas a un fisioterapeuta o a un médico que te explica bien las cosas, que te hace sentir bien, que es por algo y es estudiable eso, ¿no? Y tiene unas características. Entonces, bueno, pues nada, habría que también formarse en todo eso. Totalmente. Sí, además Perdón que me emocione, pero es que la verdad es que esto se hace fatal en todo el mundo. sí, sí, O sí. sea, fatal, muy mal. Claro, es que no es solo en la fisioterapia, es que te iba a decir, es que en los colegios. O sea, yo lo he Sí, pasado sí, mal sí. toda mi vida cada vez que tenía que salir a hablar en público porque nadie me había enseñado. Cuando empecé, de hecho, creo que la primera formación que me hice así de algo de hablar en público, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero fue maravillosa, desde luego, porque además me pilló en un momento así un poco raruno. Y la dan en el Colegio de Fisios, de hecho, de aquí de Madrid. Luego tenía alguna yo presentación de no sé qué y tal, y fue una paz el poder, o sea, me vino bien hasta para dar las clases de pilates o lo que Claro. fuera, ¿no? Sí, sí, lo que sea. Es que esto sirve para tanto dar una presentación ante un público, ¿sí? Si usas diapositivas, en el sentido de si esto te sirve para eso, o para hablar delante del paciente, o incluso, perdón que lo diga, para hablar con tu pareja. Es decir, la persuasión es un arte y tiene sus técnicas. La persuasión al final, ¿qué es? Es, oye, quiero conseguir de ti cosas. Sí, no de ti egoístamente, sino, bueno, quiero que me escuches, quiero conseguir cosas. Pues eso tiene sus trucos. Y ya lo decía este tipo en el 1936, o sea, es que es gracioso, porque si tú lo lees dices, claro, coño, yo sé por qué los que me venden cosas me las venden, ¿sabes? Y entonces, no digo mal, ¿eh? No digo venta mala, sino, No, oye, ¿por al qué final pues, los que me convencen, me convencen? todos somos vendedores de una forma u otra, lo que pasa es que, pues eso, vendes Sí, la sí, sesión de fisioterapia porque sabes que le va a ayudar a ese paciente, o le vendes a tu sí, pareja sí. irte de viaje a Italia, lo que sea. Exacto, exacto. No estamos hablando de cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante ese mundillo. Y, ojo, volviendo a la telerehabilitación o enganchándolo, creo que justamente en online, como la comunicación no verbal pues es menos evidente, pues la comunicación verbal se hace más importante todavía y hay que manejarla. ¿Sí? Por ejemplo, simplemente con la idea de que cualquier mensaje, sea una charla presencial o lo que sea, tiene que empezar con una introducción, un desarrollo y sobre todo una conclusión, un cierre, un resumen. ¿Sí? Muchas veces terminamos las sesiones como, bueno, nos vemos a la siguiente. No, eso no va a ningún lado. Por eso la gente no hace las cosas en casa. O sea, tiene que tener con un resumen, con una propuesta que se llama propuesta de acción. Bueno, terminamos la sesión con esto, ¿no? ¿Qué hemos visto? Hemos visto esto, 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 que yo en este caso lo hago con los vídeos,
¿no? Como lo viste tú, pues es grabar el vídeo, ese es el resumen. Y propuesta de acción. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo Ujú, vamos a seguir? ¿En qué va a consistir? ¿Cuándo nos vemos? No sé. ¿Sí? ujú. Pero es que eso te lo explican también en comunicación pública, cómo se hace una presentación de un speech. ¿Sabes? Que es lo mismo. Ujú. Sí, y una cosa que comentaste también yo creo que fue en el curso, sí, yo creo que fue en el curso, porque yo esto del el final y tener claro el plan de acción que vamos a hacer de aquí a la próxima sesión y tal, el plan general y todo eso, sí, pero el de los objetivos. Los objetivos yo sí los Ujú, tengo claros al principio, les pregunto cuáles son tus objetivos, luego yo veo algunos objetivos que pueden ser de fisioterapia que no han salido así explícitamente y tal, claro. pero el llegar a la sesión y, bueno, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha ido tal y cual? Vale, bueno, tenemos estos objetivos otra vez, ¿no? Como, pum, ponerlos sobre la mesa. Estamos trabajando Exacto. por esto. Exacto. A veces es verdad que en tratamientos de largo plazo, quizá, o de medio plazo, se nos olvida que cada sesión es importante. Aunque los resultados de cada sesión no sean milagrosos, ni mucho menos, ¿no? Porque hay patologías que obviamente en cada sesión no vas a conseguir grandísimas cosas. Pero, pero sí recordarnos a ambos, ¿no? Uno y el paciente, cuáles son los objetivos de esa sesión. Porque a veces aceptemos que trabajamos un poco al tuntún. ¿Sí? Es decir, trabajamos un poco según va la cosa. Porque somos gente vocacional y con muy buena intención y eso está bien. Pero al paciente le viene muy bien saber por qué estás trabajando lo que estás trabajando hoy. ¿Sí? Por ejemplo, oye, la sesión de hoy vamos a buscar esto. ¿Sí? Entonces, la persona tiene claro que todas las tonterías que hagamos tienen ese mismo objetivo. Porque la verdad, a veces hacemos cosas muy diferentes y el paciente no tiene por qué entender para qué. Hay veces que, no sé, me lo invento, estiramos, pinchamos, le metemos una máquina y le hacemos no sé cuánto, que para nosotros está claro que el objetivo es uno, pero por ahí para la persona no. Sí, tal vez la persona no entiende que todo eso lo que busca es, no sé, disponibilizar el músculo, porque luego cuando el músculo esté, vamos a decir, entre comillas, más blandito, pues vamos a hacer no sé qué. Bueno, el objetivo de hoy, vamos a trabajar primero unos 15 minutos para que tu músculo esté disponible y después los siguientes 45 vamos a trabajar sobre usar ese músculo para integrarlo en tu movimiento, que es el que realmente te duele. Yo qué sé, me lo acabo de inventar, ¿eh? Pero, pues, tenerlo claro. Porque lo que no hacemos en fisioterapia, que sí se hace en entrenamiento, es una preprogramación. Porque nos ponemos la excusa de que un amigo, Víctor, el otro día me encantó, porque todos hablamos últimamente mucho de los sistemas dinámicos complejos y bla, bla, que es verdad que con el sistema dinámico complejo nos da la excusa de, todo vale y todo influye en todo. Y al final, pues sí, es real. Pero la verdad es que una planificación previa al tratamiento es muy importante. Todos sabemos que luego no vas a seguir a rajatabla porque pasan un montón de cosas en el camino, pero sí una planificación, un sistema, no un método. Sí, un sistema es, oye, pues hay que conseguir primero estos objetivos. Una vez conseguidos estos objetivos, conseguiremos estos otros objetivos. ¿Cómo consigues esos objetivos? Ahí ya hay miles de métodos. Pero esa sistematización, que no protocolización, es muy importante y no la hacemos en fisio. No la hacemos. Ujú. Y bueno, pues cosas a aprender, yo creo, y a sumar, que siempre vienen bien. Mm. De hecho, uno de los caballos de batalla de los fisios que trabajamos y mandamos algo de deberes para casa, ¿no? Como quien dice, Ujú. es que el paciente lo haga. Y yo, sí es cierto que hay casos en los que, pero bueno, eso también, yo que trabajo mucho con mujeres en posparto y además hay muchas veces que las mujeres empiezan la rehabilitación justo cuando empiezan el trabajo y se le une Se la complica la vida. montaña de todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues te das cuenta que lo mismo no es el momento y se puede hacer otras cosas, ¿no? Pero sí que me he encontrado con compañeros de decir, hablar de esto, ¿no? ¿No? A mí es que sí, también me gustaría más mandar cosas para casa o deberes o como lo llamamos cada uno, ¿no? Pero es que luego los pacientes no lo hacen. Claro, pero ¿por qué no lo hacen? Bueno, ahí hay varios factores. Hay gente que por más que lo hagas bien, no lo van a hacer igual, ¿vale? Pero los factores son nuestra responsabilidad. Ujú, Primero, pongo varios ejemplos para que si alguno no lo escucha se siente identificado o no. Uno, hacemos toda la sesión y le dedicamos 5 minutos al final a los ejercicios que supuestamente tiene que hacer el paciente en casa. ¿Vale? Dos, eso ya indica una poca importancia cuando hoy sabemos de sobra que lo más importante no es lo que se haga en consulta, sino lo que el paciente haga por sí mismo cuando no está con nosotros. Eso es claramente, todos sabemos que en cuestión de horas es claramente así. Segundo, mandamos ejercicios explicándolos mal y rápido. Tres,
no tenemos las herramientas didácticas para explicar ejercicios. Creemos que porque yo se lo explico, la gente lo entiende. Cuando ya sabemos que yo quizá a veces pongo mucho esfuerzo en explicarlo y a los 3 segundos el paciente ya está haciendo otra cosa. Entonces no es culpa del paciente. Algo estás haciendo raro. 4, no tenemos herramientas o todavía se sigue mandando la hojita de ejercicios. Flipa. Eso está demostradísimo que no sirve para nada. ¿Vale? Y 5, y casi diría yo que lo más importante es que les mandamos ejercicios que la persona tiene que parar su día a día, parar su vida, hacer un espacio en casa, mandar a los hijos a no sé dónde, para poder hacerlos. Oye, media hora, eso es imposible. Eso, como tú bien dices, además, imagínate una mamá recién parida, imposible. O sea, no existe el concepto de, oye, paro mi vida para hacer los malditos 4 ejercicios que me han mandado. No va a suceder. Entonces, en ese sentido, hay que meter lo que se llaman los movement snacks o movement breaks, que es lo que se pueda hacer sin parar tu día a día. Y ahí es un trabajo del fisio, imaginarse cosas que digas, a ver, ¿tú cómo trabajas? Sentada. Bueno, pues ahí puedes hacer esto y esto. Cuando estés de pie, puedes hacer esto y esto. Cuando estés en el váter, puedes hacer esto y esto. O sea, ejercicios adaptados al no tiempo del paciente, que la verdad es que no tiene tiempo. ¿Sí? Y diríamos todos, hombre, Tomás, hay que convencer a la gente y educar a la gente de que cambie. Sí, mientras vas educando y ojalá eso pase, puedes hacer ejercicios que realmente los puedan hacer. Entonces, realmente son 5 cosas que no venimos haciendo muy bien nosotros y que luego nos quejamos de que la gente no lo hace. Entonces, bueno, es como si, por ejemplo, los profes de matemáticas se quejasen de que los niños no saben sumar, o sea, y ellos no saben enseñar a sumar. Entonces, bueno, pues no te quejes de que no sepan sumar. Si no saben enseñar a sumar, pues bueno, lo lógico. Pero bueno, muchas cosas a mejorar que tenemos los fisios. También es verdad que a pesar de no todo esto, la gente mejora. O sea, tampoco lo estamos haciendo tan mal, ¿vale? Para hablar en positivo. Pero también hay que tener en cuenta que hoy sabemos que el 70% de las mejorías del paciente son por lo contextual, no tanto por lo técnico. Así que pues hay un montón de cosas que, por suerte, pueden venir bien a la gente. Está viniendo, ¿no? De cara a mi paciente de 73 años, que claro, yo vengo con una batería de ejercicios en la cabeza y tal, y empiezo a hablar con ella y empiezo a decir, corta por aquí, porque no. Y ella hace su tablita de ejercicios por la mañana. Digo, bueno, pues vamos a ver qué podemos adaptar para que esa tablita de ejercicios le venga bien también a tu suelo pélvico, ¿no? Exacto. Ese tipo de cosas son las que además a mí es que me flipa, porque es como un trabajo de investigación. Yo me siento a veces un poco detective, ¿no? Entonces, no hay cosa que me aburra menos en el mundo que eso, que yo me comparo con antes si iba a clínica y venga, te tumbas y bueno, charlamos un rato y eso, pero es como, bueno, aquí masajito, no sé qué, me acaba aburriendo como una ostra. De hecho, no sé si tú lo notaste en nuestra sesión presencial, que no hablamos de nada. No te di tiempo a hablar sobre tu tía y tu abuela y tu primo y tu no sé qué. No. Entonces, hay algo que es muy interesante. Es verdad que hay momentos que puede haber terapia pasiva y ahí no hay mucho que hablar, ¿vale? Pero cuando uno trabaja y tiene al sistema nervioso del paciente 100% ocupado, eso es el trabajo. Que puede ser de 20 minutos, ¿sí? No tiene que ser una hora. 20 minutos, pero si al paciente le da tiempo a contarte, no digo cosas que tengan que ver con su problema, sino con lo que sea, es porque no le tienes el sistema nervioso ocupado. Cuando termina la sesión, hablamos de lo que tú quieras. Es decir, obviamente, de la prima y del vecino. Pero si durante la sesión el paciente te cuenta su vida, es porque no le tienes suficientemente ocupado el sistema nervioso. Así de simple. O sea, si le da tiempo. No digo que se calle, si lo mandas callar, pues no, digo, si no le da tiempo, es porque estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, tú recuerdas de nuestra sesión, yo no te di tiempo a que me cuentes nada. Esa, siguiente, siguiente. Y es una sesión que cansa mentalmente. Físicamente puede cansar o no, pero mentalmente cansa. Porque te tengo frita la cabeza todo el día. Bueno, pues yo creo que eso sería una sesión efectiva, aprovechar el tiempo. Y que te lleve las herramientas para casa. Y eso se puede hacer en telerehabilitación porque se graba. Bueno, pues eso. Qué bueno, Tomás. Pues joder, hemos hablado un montón de cosas. Yo para terminar sí tenía una pregunta respecto al congreso de abordaje activo del dolor. Y es que tú fuiste
sacando ideas así como muy Resúmenes. concretas, resúmenes de cada ponencia, y las fuiste compartiendo en las stories de Instagram. De hecho, si hay alguien que le interese verlo, lo tienes en las stories Sí, en las destacadas destacadas por ahí. de tu perfil de Instagram, que dejaré tu perfil en la descripción del episodio y todo esto. ¿Y hay alguna en particular que tú crees que es importante que, bueno, son todas en realidad, pero hay alguna en particular que digas, esta es que es imperativo que todos los fisios, incluso la sociedad, la vayamos calando ya, que ya toca? Pues todas fueron en una línea bastante light, en el buen sentido, ¿no? O sea, explicaban cosas y tal. La última, de un doctor que no sé cómo se llama, dame un segundo porque te lo investigo ahora mismo. Fíjate que el nombre del muchacho no me quedó tan claro, pero sí el mensaje, que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? Que el protagonista sea, no tan potente, se llama Julio Mayol. La que habla de el Julio Mayol, espectacular, porque dice cosas real, el médico perteneciente al sistema de salud y habla de todo lo que no se hace en el sistema de salud. O sea, como una crítica de que tenemos que cambiar absolutamente el sistema, que a los profesionales de salud nos deberían dejar de pagar, o mejor dicho, que solo nos deberían pagar por resultados, en base a resultados. ¿Cómo nos pondríamos las pilas quizás de otra manera? Partiendo obviamente de los resultados adaptados a cada tipo de patología y demás, que evidentemente pues no todo el mundo es lo mismo, ¿no? Y un montón de autocríticas muy constructivas, muy interesantes, ¿sí? Pero bueno, yo creo que todas las charlas aportan algo, todos los resumencitos aportan algo, así que nada, a leerlo. Y para muchos y muchas, todo lo que se dice ahí es como una macro novedad, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que surgió al principio, que es: deberíamos pedir perdón a todos esos pacientes con dolor persistente que no hemos sabido entenderlos, que hemos dicho que es psicológico y que por nuestro desconocimiento del cómo se aborda el dolor persistente y qué es, hemos una iatrogenia tremenda. Sí, es la verdad. Otra idea que surgió, no fue no está puesta ahí, pero surgió ahí como en petit comité, ¿no? Así en las charlitas, que es que si nos ponemos un poco responsables, los fisios y médicos también, la verdad, pero bueno, deberíamos cerrar nuestras consultas, cerrarlas, literal, ponernos a estudiar y solo cuando estemos ya estudiados, volver a abrirla, porque estamos generando unos problemas en la gente tratando sus dolores crónicos como si fueran estructurales, que estamos haciendo daño. Y es para pensarlo, ¿sí? Es decir, no tendré que parar un poco, ponerme a estudiar y volver. Quizá sea para plantearse. Bueno, digo. Qué bueno que haya ya congresos de ese estilo. Creo que ponías que eran 1.200 fisios allí 1200, que es un montón de gente. Y que vayan llegando estas cosillas. Sí, lo que sí, pues eso, obviamente todo primer evento es maravilloso, tiene sus mejorías, y yo, por ejemplo, una aportación que haría para el siguiente que haya sobre el aspecto sería, uno, que no puede ser que un taller de abordaje activo del dolor sea pasivo, ¿no? Que todo el mundo esté escuchando, o que haya parte de, bueno, ok, ¿cómo se aplica esto en la realidad, ¿no? Talleres, pues los famosos talleres. Sumaría, pues obviamente un poco eso para que realmente sea movimiento. Porque de los que estábamos ahí, pues todos estábamos con muy buena intención, pero también habría que ver quién se puede mover y quién no. Entonces, un fisio que no se puede mover, pues es difícil que enseñe movimiento. No digo que seas el mejor momento del mundo, ni que si tú trabajas con deportistas de élite tenga que ser tu élite. No, no, para nada. Pero sí tiene que haber una comunicación no verbal desde el movimiento. Totalmente. Genial, Tomás, nos ha quedado una charla súper maja, yo creo. Agradecerte de nuevo que hayas accedido a estar en el podcast. Un placer. Y muchas gracias también a los que nos habéis escuchado. Despido el episodio y ahora me despido de ti tranquilamente. Nos vemos en el próximo episodio, cuando nos toque, próxima semana. Y que tengáis un día estupendo, gozoso y disfrutón. Hasta luego. Adiós.